Ya, nosotros teníamos entonces, hasta la clase anterior, un modelo relacional que se veía algo así. Nosotros teníamos, por ejemplo, supongamos, por un lado tengo alumno, en alumno tengo entonces root, que va a ser la llave primaria. También voy a tener su nombre, ya tengo apellido. Luego decimos, por ejemplo, que tiene una sección. Y la sección le vamos a colocar un ID sección, que va a ser una llave primaria, una PK. Y le vamos a dar, por ejemplo, un número. Puede ser una letra también, pero no tiene mayor importancia. Vamos a tener también una asignatura. Vamos a colocar el ID asignatura, que va a ser la PK. Vamos a tener el nombre. Vamos a tener, por ejemplo, el número de evaluaciones. Y podríamos tener por acá profesor, que también va a tener entonces un root, que va a ser su PK. Vamos a tener su nombre. Vamos a tener su apellido. Luego decimos entonces que un alumno puede estar en muchas secciones, ¿verdad? Alumno y sección tienen una relación. Un alumno puede estar en muchas secciones y una sección puede tener muchos alumnos, ¿ya? Luego tenemos que un profesor puede estar en muchas secciones, pero una sección también puede tener muchos profesores. Luego decimos que una sección tiene muchas asignaturas y una asignatura puede estar en muchas secciones. Eso me genera entonces puras relaciones en esa n. Y eso nosotros lo dijimos que no tenía una forma de resolverse dentro de una base de datos. Lo vamos a ver por qué. Cuando nosotros tenemos una... Voy a ir pasando a distintos archivos para tener todas las explicaciones aquí. Cuando nosotros tenemos una relación, vamos a ver la relación 1 a 1. Cuando tenemos una relación 1 a 1, ¿ya? Yo digo, por ejemplo, supongamos, en el siguiente ejemplo, que una persona, supongamos que una persona puede tener solo un auto en mi sistema, ¿ya? Supongamos eso. Sabemos que la realidad es distinto, pero vamos a hacer ese supuesto. Yo voy a tener aquí el root como llave primaria, voy a tener el nombre y voy a tener el apellido. Luego voy a tener el auto, voy a tener entonces la patente como su PK, voy a tener la marca, voy a tener el modelo y voy a tener el color, ¿ya? Si estos dos elementos tienen una relación 1 es a 1, solo para este ejemplo, sabemos que la realidad es distinto, entonces ocurre lo siguiente. Yo puedo decir que un auto tiene un dueño y un dueño puede tener un auto, ¿ya? Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos que colocar un campo que permita indicar que estos dos tienen relación. ¿Cómo lo hacemos ahí? Lo que hacemos es tomar una llave primaria y la convertimos en llave foránea. Voy a anotar en el de acá. Habíamos hablado nosotros de la PK, que es la primary key o llave primaria, que servía para identificar
cada uno de los elementos dentro de una tabla de manera única. Pero también vamos a tener un FK, que significa un foreign key, o una llave foránea. ¿Qué significa una llave foránea? Una llave foránea es básicamente una llave primaria que ha sido traspasada a una tabla distinta en la cual no es llave primaria. O sea, por ejemplo, es como que yo tomara la patente y la colocara en persona, o yo tomara el root y lo colocara en auto. Eso sería una llave foránea, porque estoy tomando una llave primaria y la estoy pasando a una tabla en donde ya no es llave primaria, ¿ya? Ese es básicamente el sentido de una llave foránea. ¿Y para qué? Para poder indicar que hay una relación entre los elementos. O sea, en este caso, si yo tuviese una relación 1 a 1, en donde una persona solo puede tener un auto y un auto solo puede tener un dueño, ¿ya? Y yo creo la relación 1 es a 1 entre esos dos, entonces yo lo que tendría que hacer es tomar una de estas y colocarla acá, o es y colocarla acá, cualquiera de los dos. Cuando es 1 a 1, la relación no importa, aunque en general, si hay una relación entre una persona y un objeto, o entre un objeto animado y un inanimado, generalmente al inanimado se le coloca la llave primaria del objeto animado. O sea, en este caso, el auto llevaría el root de la persona. Entonces yo diría acá, root. Y esto sería un FK. Ahora les voy a explicar cómo se vería esto y qué sentido tiene. Cuando nosotros hacemos eso, en las tablas yo tendría así. Tendría entonces, por un lado, la tabla persona, tendría el root, el nombre y el apellido. Entonces, una línea aquí. Acá entonces voy a tener mi auto. Voy a tener patente. Voy a tener marca. Voy a tener modelo. Y color. Y además vamos a tener el root. Aquí voy a explicar qué sentido tiene y qué función tiene. Supongamos que yo tengo dos personas. Tengo el 123, Juan Pérez. ¿Ya? Y tengo también el 124 como Pedro González. Entonces en este minuto yo tengo dos personas registradas dentro de mi sistema. Y la tabla persona se vería así. Dentro de los root están los root, dentro de los nombres de las personas, y dentro del apellido tengo el apellido de las personas. Luego, en la tabla de autos, yo podría tener entonces, por ejemplo, la patente AAAA21, marca, no sé, Suzuki, modelo alto, por ejemplo, y color gris. ¿Y cómo sé a quién pertenece ese auto? Acá yo coloco el root, entonces yo digo 124. Entonces, cuando yo quiera saber a quién le pertenece este auto, yo voy a saberlo porque dentro del auto tengo el root 124. Y al hacer el cruce, yo puedo ir hasta la tabla de personas y preguntar, ¿quién tiene el root 124? Pedro González. Y después te podría tener entonces, por ejemplo, el AAAB 34 y podría ser, por ejemplo, un Kia Morning rojo 123. ¿Ya? Entonces, en este caso, la relación se da de manera sencilla. Yo simplemente tomo la llave primaria y la paso a la otra tabla, indicando que es una llave foránea. ¿Ya? Una llave primaria en otra tabla, donde ya no es llave primaria, pasa a ser una llave foránea. Es la única vez en la que las llaves primarias pasan a otro lado cuando creamos esta llave foránea. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo indicar que este auto pertenece a cada persona y además puedo entonces identificar a qué persona se tiene. Vamos a ver ahora entonces el siguiente ejemplo. Vamos a ver el ejemplo cuando tenemos un 1SN. Si yo hubiese tenido acá, al revés, yo hubiese tenido aquí, por ejemplo, patente,
hubiese puesto, en vez del root aquí, en vez de ese root, lo hubiese puesto en auto y hubiese puesto la patente en persona, yo aquí no tendría la columna de auto y sí tendría aquí patente. Y sería lo mismo. Yo coloco patente, ¿ya? Y no hay ningún problema. Veamos ahora el ejemplo. Una persona con libros, por ejemplo. Entonces, si yo tengo persona, nuevamente vamos a tener un root con pk, nombre, apellido, y por otro lado voy a tener entonces libro. Supongamos que el libro va a tener un ID, que va a ser su pk, va a tener entonces un título y va a tener un número de páginas. En este ejemplo, yo voy a decir que una persona puede tener muchos libros y un libro puede pertenecer a una sola persona. Entonces, en este caso, se forma una relación 1 es a n. Y esa relación 1 es a n, en las tablas, nuevamente yo lo voy a graficar de la misma manera. Aquí, cuando yo intente traspasar una llave primaria como llave foránea, siempre la llave del 1 tiene que pasar a la tabla del n. O sea, en este caso es obligatorio que yo en persona, el root, lo pase al libro. Entonces aquí yo voy a colocar el root como fk. Ya voy a explicar por qué. Yo tengo persona, tiene su root, tiene su nombre, tiene su apellido, y por acá vamos a tener el libro con su ID, con su título y su número de páginas. Vamos a suponer por un momento, ya vamos a suponer por un momento que en vez de tener en el libro el ID de la persona, vamos a tener en persona el ID del libro. Entonces yo acá voy a decir ID y esto va a ser el FK. ¿Ya? Entonces aquí yo en persona voy a colocar el ID del libro. Voy a registrar un libro, vamos a colocar el ID1, título Principito, y número de página le vamos a colocar, por ejemplo, 150. Vamos a registrar un número 2, vamos a registrar el Quijote, y le vamos a decir que tiene 200 páginas. Vamos a registrar un número 3, vamos a decir Harry Potter, y vamos a decir que tiene 300 páginas. Ok, ahora yo voy a registrar una persona y le voy a colocar que su root es el 123, que él se llama Juan Pérez, y voy a decir que él tiene el libro 1, él tiene el Principito, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurriría si él tiene también el Quijote? ¿Cómo podría registrar eso? Se le transforma en algo redundante, pues tendría que formar otra fila con las mismas características y poner que le pertenece el 2. Claro, lo que ocurre aquí es que yo acá tendría que volver a colocar 1, 2, 3, Juan Pérez y 2. Y si además él tuviese 1, 2, 3, Juan Pérez, el 3. Lo que está ocurriendo aquí es que estoy generando redundancia de datos. Es porque estoy repitiendo la llave primaria, estoy repitiendo el nombre y estoy repitiendo el apellido. Eso no está correcto.
¿ya? Entonces, como eso no está correcto, yo no puedo hacer esa forma de trazar el, perdón, los datos. No puedo colocar los datos de esa manera porque automáticamente estoy generando una redundancia de datos, ¿ya? Otra forma que dice la gente es voy a colocar aquí entonces el 2 y luego voy a colocar el 3. El problema es que en una base de datos, si yo voy a buscar este valor solo, no está atado a ninguna llave primaria. Por lo tanto, como no tiene llave primaria, no sé a quién pertenece. A lo mejor en el papel yo lo puedo colocar así, pero en el sistema no puedo colocar 1, 2, 3, Juan Pérez 1 y luego 2 y 3. No existe la forma de agregarlo esto como un grupo, ¿ya? Como decirle, oye, todos esos pertenecen a ese. Eso no existe, ¿ya? Entonces, como no existe, tampoco puedo hacer eso. Entonces, eso que está ahí tampoco está correcto. Ya tampoco es una forma válida de poder registrar los datos. Lo que muchos hacen es decir esto, ok, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer ID2 y D3. Y aquí yo voy a intentar decir que también tiene el libro 2 y también tiene el libro 3. Pero eso es fácil hacerlo cuando hay solo 3 libros. ¿Qué pasa con una persona que tiene muchos libros, que tiene 200 libros, y yo quiero registrar todas las personas con todos sus libros? No existe una forma de que yo pueda decir, ¿sabes qué? Voy a colocar, por ejemplo, 100 campos para el lado. Y así, con eso resuelvo el problema. ¿Por qué? Porque en algún minuto puede aparecer una persona que tenga 101 libros y automáticamente ya no lo puedo registrar. No me va a servir registrar a esa persona, ¿cierto? Porque cuando yo tenga los 100 campos ID, y del libro 1, y del libro 2, y del libro 3, hasta el del libro 100, una persona con 101 libros automáticamente pierde todo el sentido, ¿ya? Entonces, cuando la relación es 1 es a n, obligatoriamente yo tengo que colocar la llave foránea en el campo que lleva la n, en la tabla que lleva la n. Entonces, en ese sentido, en vez de colocar acá el ID del libro, ¿ya? Lo que voy a colocar acá es el root del dueño. Entonces aquí simplemente cierro y acá yo digo root como fk. Y ahora lo que ocurre es que yo voy a tener entonces un fk. Ya, perdón, en vez de tener el fk voy a tener, tengo que colocar el nombre del campo. Entonces en ese fk yo voy a colocar el root. Entonces voy a decir que ese libro pertenece al 1, 2, 3, que ese libro pertenece al 1, 2, 3 y ese libro pertenece al 1, 2, 3. Y si después tenemos, por ejemplo, el 1, 2, 4 como Juan Pérez y acá tengo que eliminar eso. Acá entonces yo puedo agregar otro libro, supongamos que en el ID 4 él también tiene Harry Potter. Entonces vamos a colocar acá Harry Potter, que tiene 300 páginas, y eso pertenece al 1, 2, 4. Ahora entonces no estoy formando un grupo porque no tengo root 1, root 2, root 3, root 4, ¿ya? El dato sí está atado a distintos elementos, ¿ya? Porque yo no estoy definiendo aquí el libro específico, no estoy definiendo cada libro por sí solo, sino que estoy definiendo el libro que le pertenece a una persona, ¿ya? Entonces estoy generando la eliminación de ese problema. Cada vez que tengo entonces una relación 1 es a n, la llave primaria, o sea, perdón, la llave foránea se coloca en el n, o sea, tomo la llave primaria de la tabla que lleva el 1 y la coloco en la tabla que lleva el n. Ahora, veamos el caso cuando tenemos relaciones n es a n. En las relaciones n es a n, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, producto, que va a tener un código, va a tener un nombre y va a tener un precio. Código va a ser su llave primaria y luego voy a tener entonces venta y la venta va a tener un ID, va a tener un total
y ahí va a tener una fecha de venta. Yo aquí, entonces, voy a decir que un producto puede estar en muchas ventas, porque, por ejemplo, un paquete de fideos se puede estar en muchas ventas, pero además, una venta puede tener muchos productos, porque una venta yo no compro un solo producto, sino que puedo tener muchos, ¿ya? En este caso, cuando ocurre eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener entonces la tabla producto. Y en la tabla producto voy a tener el código, voy a tener el nombre y voy a tener el precio. Voy a trazar una línea. Y acá voy a tener entonces la venta, voy a tener el ID y voy a tener el total. Y luego voy a tener entonces la fecha de venta, ¿ya? Supongamos que tengo el producto 1, que es un Super 8, por ejemplo. Voy a colocar que vale 200. Voy a tener el producto 2, que van a ser unos fideos, que valen 1000. Y voy a tener el producto 3, que van a ser, no sé, las esponjas, que valen 700. Y acá en la venta, el ID, voy a tener entonces, por ejemplo, el 1, voy a decir que se vendieron, no sé, 3000 pesos, y la fecha de venta fue el 25 del 5. Y el 2, voy a decir que se vendieron 1500 pesos, y voy a tener entonces el 26 del 5. Voy a tener entonces también la venta número 3, en donde se ponen 500 pesos, y también el 26 del 5, por ejemplo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Dónde coloco aquí la llave foránea? Si yo tomo el código del producto y lo coloco en venta, entonces yo coloco aquí el código, ¿ya? Cuando yo en la venta intente decir, oye, aquí en esta venta número 1 se fue el producto 1 y también se fue el producto 2, no puedo volver a colocar abajo en la misma línea, ¿ya? Y tampoco puedo colocar código 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porque no sé cuántos productos voy a vender. Entonces, lo lógico sería hacerlo al revés y colocar entonces en el producto el ID de la venta. Pero el problema es que aquí ocurre lo mismo. Si yo intento colocar el ID de la venta, el Super 8 se vendió en la venta 1, y también en la 2, y también en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, tenemos exactamente el mismo problema, que no puedo generar entonces eso en una base de datos porque no tengo la forma de poder ajustar los datos para eso. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos que obligatoriamente requerir una tabla intermedia, ¿ya? Que se le llama, que nos va a permitir resolver este problema, ¿ya? Y aquí entonces es donde entra el tema de las formas normales y por qué utilizamos estos elementos. Vamos a ver entonces formas normales y después vamos a volver un poquito atrás. Entonces, tenemos las formas normales, también llamadas como las FN, que son alrededor de 7, pero generalmente utilizamos el 1FN, 2FN y 3FN, ¿ya? Dentro de esas tres formas normales, todas tienen unas definiciones bastante extrañas. Yo les voy a dar una definición así como muy, muy sencilla para que podamos entender básicamente de qué trata. La primera forma normal, un FN, quiere decir que los datos que yo tengo tienen que ser sí o sí datos relacionados entre sí, datos que pertenezcan uno a la otro, ¿ya? Datos que tengan relación con la llave primaria. Por ejemplo, sería muy común decir en una persona, ¿ya? Que esa persona tiene un root, tiene un nombre, tiene un apellido y también tiene una marca y tiene un modelo. Si uno va a preguntar de qué es una marca y un modelo, él va a decir del auto.
porque cada persona tiene un auto. Entonces yo puedo decir, oye, una persona tiene también marca y modelo, porque él tiene un auto. Pero aquí se genera un problema, porque la marca y modelo no son de la persona. La persona, una persona de manera intrínseca, nosotros como personas no tenemos marcas ni modelos. Nosotros tenemos autos los cuales tienen esos datos. Por lo tanto, la marca y el modelo no corresponden, ¿ya?, a un valor que yo pueda aplicar, ¿ya? No es un valor que yo pueda utilizar. No recuerdo cómo cambiar el color. Ahí sí. No es un valor que yo pueda llegar a utilizar dentro de persona, porque ellos no pertenecen a la persona en sí. Como estos datos no pertenecen a la persona, esta tabla estaría incumpliendo la primera forma normal, que todos los datos tienen que tener una relación y tienen que estar relacionados con la llave primaria. En este caso, cuando decimos que la persona tiene una llave primaria que es el root, todos los datos siguientes tienen relación con el root. ¿Ya? Un nombre, un apellido son datos que pertenecen a una persona, pero una marca y un modelo no. Por lo tanto, para resolver ese problema, sí o sí tengo que crear una entidad auto que tenga los datos de marca y modelo, ¿ya? Entonces, la primera forma normal quiere decir que yo tengo que utilizar, ¿ya?, todos los datos de una entidad dentro de una tabla y todos los datos que pertenecen a otras entidades, ¿ya?, también en su propia tabla. Todos los datos tienen que estar separados, no pueden contener datos que pertenecen a otros elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa, no puede estar dentro de mis datos, ¿ya? O si yo digo, por ejemplo, que mi perro tiene varios juguetes, entonces no puedo colocar el dato de los juguetes dentro del perro, porque el perro tiene juguetes, pero esos juguetes no son propios de un perro. Un perro no nace con los juguetes. Puedo crear entonces una tabla de perros, una tabla de mascotas y una tabla de juguetes y hacer la relación entre cuáles son los juguetes que tiene cada mascota, pero no puedo colocar los datos del juguete dentro de la mascota, ¿ya? Tienen que ser por separados. Luego, no sé si se entiende la primera forma normal. Ahí, en Internet generalmente tiene una explicación así como bien larga y bien extraña, pero tratando como de resumirlo lo más posible. Entonces voy a colocar aquí que todos los datos de una tabla deben tener relación entre sí y con la llave primaria, ¿ya? Eso es entonces la primera forma normal, que todos los datos tienen que tener una... todos estos datos tienen que tener una relación entre sí y además estar relacionados con la llave primaria. No pueden haber datos en una tabla que no tengan relación con la llave primaria, es decir, que no pertenezcan a los mismos elementos, ¿ya? La segunda forma normal quiere decir que yo no puedo tener grupos ni datos repetidos dentro de una tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá persona y tengo root, ¿ya?, tengo el nombre y tengo el apellido, no puedo tener teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. Estos elementos están en este minuto fallando, porque estoy creando datos repetidos, ¿ya? Estoy repitiendo datos, y al repetir los datos, estoy generando un error. Esto que está acá no está entonces en segunda forma normal, ¿ya? Porque aquí estoy creando
datos repetidos o redundancia de datos. Entonces, eso debería estar en una entidad de teléfono. Debería tener entonces una entidad de teléfono y en la entidad de teléfono tener el root de la persona. Pues yo diría, una persona tiene muchos teléfonos y un teléfono pertenece a una persona. Como se forma una relación 1 a n, automáticamente entonces yo tengo que colocar la llave primaria como foránea dentro de teléfono, ¿ya? Y la tercera forma normal, ¿ya? La tercera forma normal, la forma más fácil de ver esto es que toda entidad debe tener una llave primaria. Entonces yo aquí debo tener el root. Es obligatorio, ¿ya? Ahora, hay elementos, por ejemplo, que a veces uno podría dejarlos sin llaves primarias, pero todos los elementos tienen que llevar, o todas las entidades tienen que llevar su propia llave foránea. Tal vez si yo tengo, por ejemplo, una tabla de idioma, entonces yo digo idioma. Y en idioma voy a colocar, por ejemplo, el nombre, ¿ya? Y con eso me basta. Pero resulta que puede ocurrir que existan varias versiones de algo. Por ejemplo, el latín tiene muchas versiones. Está el latín tradicional, está el latín que venía del italiano, está el latín que venía de los griegos, está el latín vulgar, de donde proviene el idioma como por ejemplo el español. Existen muchos de esos. Por lo tanto, como yo puedo tener aquí una repetición de datos, ¿ya? Ese dato del nombre se me va a repetir. Y como se me puede repetir, entonces yo necesito colocar un dato que dependan, tengo que colocar un dato del cual todos los otros datos puedan depender, ¿ya? Y en este caso, para eso utilizamos una llave primaria. Entonces, esto que está aquí no está correcto, ¿ya? Porque no contiene una llave primaria. Entonces aquí me falta una llave primaria de la cual dependen los demás datos. Entonces, finalmente, eso yo lo debería transformar en algo como idioma y debería decir entonces un código, da lo mismo en realidad como se llame, ¿ya? Código ID idioma, código idioma, y luego tener un nombre. Porque así, cuando yo trabaje con esta entidad, yo puedo colocar 1, latín, 2, latín vulgar, 3, latín griego, por ejemplo, ¿ya? O cualquier otro elemento que tenga una repetición, ¿ya? O por ejemplo el español, está el español de España, está el español latino, eh, hay otras versiones de español dependiendo del sector en el de España en el que estemos. Entonces existen varias formas de trabajar con el español. Y como todos se van a llamar iguales, necesito tener una llave primaria. Además que los datos, sí o sí, tienen que depender de la llave primaria, tienen que estar atados, tienen que estar unidos con la llave primaria, tiene que ser todo un conjunto. Entonces, estas tres formas normales son las más comunes y las más trabajadas siempre. Las otras formas normales no es que no importen, pero en general, teniendo estas tres formas normales, la gran mayoría de los sistemas ya van a tener entonces todo lo necesario para poder construir un buen modelo, ¿ya? Y si miramos estas tres entidades, perdón, estas tres formas que están aquí, nos vamos a dar cuenta entonces por qué realizar esto que estaba acá, este grupo que nosotros teníamos aquí en ese 1SN o en el NSN, no es posible de generar. Si yo colocara aquí producto 1, o sea, perdón, venta 1, o sea, claro, ID1, ID2, ID3, venta 1, venta 2, venta 3, o acá, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, estoy automáticamente pasando a llevar la segunda forma normal, ¿ya? Y al pasar por la segunda forma normal, no estoy dejando bien estructurado mi diagrama. Si por el contrario, yo lo hubiese hecho como lo habíamos dicho acá, que yo de ejemplo, aquí hubiese puesto, yo hubiese puesto, por ejemplo, el ID,
y hubiese puesto el 1, el 2, y si quiero decir que Juan Pérez tiene otro más, entonces yo habría puesto 3. Estoy faltando a la siguiente a la siguiente forma normal, porque no tiene una llave primaria de la cual dependan los datos. Y además, los datos no están relacionados entre sí, no hay una relación entre esto y todo lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Entonces, finalmente, estoy faltando a cómo construir bien una tabla. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo una entidad n es a n? Lo que nosotros hacemos es siempre generar una nueva entidad. En esta entidad que yo voy a tener acá, si tengo entonces, dijimos que esto era producto y venta. Siempre que tenemos una relación n es a n, ¿ya? Esto es producto, que esto tiene un ID, tiene un nombre y tiene un precio. Y luego por acá tengo una venta que tiene un ID, tiene un total y tiene una fecha de venta, ¿ya? Finalmente, nosotros vamos a crear una tabla intermedia, una tabla entre las dos. Cada vez que yo tenga, entonces, cada vez que yo tenga esta relación, ¿ya? Ese tipo de relación en donde yo tengo n es a n, tengo que colocar aquí una nueva tabla, una nueva entidad. Y esa entidad, ¿ya? Puede llamarse como quieran, pero en este caso, por ejemplo, yo lo podría llamar detalle venta. Y el detalle venta necesita tres cosas de manera obligatoria, que yo le puedo agregar más campos, pero hay tres que son obligatorios. Número uno es su propia llave primaria. Por lo tanto, voy a colocar el ID de o sea, el ID detalle venta, que va a ser su PK. Y luego voy a agregar dos FK, o sea, dos llaves foráneas. La de producto, entonces voy a tener aquí el ID, y voy a tener entonces acá también, te la vamos a ver, ID P y de producto, va a ser un FK, y voy a tener el ID B, que va a ser la FK de venta. Entonces ahora, al crear esta relación intermedia, ¿ya? Yo puedo colocar más campos, sí, puedo colocar todos los campos que yo quiera, ¿ya? Pero en general, esta tabla va a llevar su propia llave primaria y luego va a llevar la llave primaria de producto y la llave primaria de venta. O sea, va a llevar dos llaves foráneas, una de cada tabla que estaba relacionada con ella. Y esto automáticamente forma dos relaciones de tipo 1 es a n, donde las n siempre van a quedar en la tabla intermedia, ¿ya? Al yo desarmar esto, al desarmar esa relación y agregar una tabla intermedia, automáticamente separo ese n a n y se crean dos relaciones 1 es a n, una con producto, una con venta, ¿ya? O con las tablas que estén trabajando, y las n siempre van a quedar en la tabla intermedia. Entonces ahora yo tendría aquí producto, donde voy a tener el ID, voy a tener el nombre y voy a tener el precio. Por acá voy a tener la venta. En la venta tengo un ID, tengo un total y tengo una fecha de venta. Y en el detalle de venta voy a tener entonces el ID detalle venta, voy a tener el ID del producto y voy a tener el ID de la venta, ¿ya? Estas tablas de repente uno las mira y como que no se entiende nada, porque cuando uno las mira, el ID producto y el ID venta. Porque cuando uno las mira, ve puros números. Supongamos que acá yo tengo el 1, Super 8, y vale 200,
En el 2 vamos a tener, no sé, un Quicks que vale, no sé, 2000. Y en el 3 voy a tener esponja que vale 700. Por otro lado, en la venta voy a tener el 1, voy a decir 2000, y fue el 25 del 5, el 2, que fue 1500, que fue el 25 del 5, y luego voy a tener el 3, que fue, no sé, 3000, que fue el 26 del 5. Acá, entre medio, van a haber puros números o puros códigos, porque cuando yo registre, por ejemplo, una venta, si en la venta 1, supongamos que en la venta 1 se fueron 3 productos, entonces yo tendría que decir venta 1, el producto 1, ¿ya? Perdón, este sí de detalle venta 1, venta 1. Luego, y de venta 2, producto 1, y de venta 1. Y luego yo podría decir, por ejemplo, y de venta 3, ¿ya? Y desde el producto 3, y de venta 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estoy diciendo que en la venta número 1 se vendieron 2 producto 1, o sea, 2 Super 8, y además se vendió un producto 3, ya es decir, una esponja. Pero, si se fijan, aquí en el ID detalle venta, o sea, en el código, esa PK que está aquí siempre es única, no se está repitiendo. Y como no se está repitiendo, no estamos violando ninguna forma normal, ni ningún problema con la base de datos. Porque la base de datos sabemos que la llave primaria tiene que ser única, ¿ya? Aquí estos valores, si bien se utilizan como llaves primarias, no son llaves primarias en esta tabla, son llaves primarias en su propia tabla. Por lo tanto, cuando yo lo utilizo acá, no hay problema en que se repitan. Ahora, supongamos que en la venta 2 se llevaron 2 productos, entonces yo aquí diría 4, y de producto 2, venta 2, y de detalle venta 5, y de producto 1, venta 2. Eso quiero decir que en el detalle de venta número 2, o sea, en la venta número 2, se llevaron una vez el producto 2, o sea, un Quicks, y se llevaron un Super 8. Y supongamos que en la venta 3 se llevaron 3 productos, yo diría entonces el 6, el 7 y el 8. Diría producto, por ejemplo, 3, producto 3 y producto 2, detalle de venta 3, detalle de venta 3 y venta 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que en la venta número 3 vendí 2 esponjas, porque ese es el producto 3, y además vendí un Quicks, ¿ya? Incluso si la persona le hubiese agregado otro producto, ¿ya? Por ejemplo, podríamos haber dicho ahí, 9, 1 y 3. O sea, en la venta número 3 se fueron 4 productos. Se llevó 2 Quicks, se llevó una esponja y se llevó un Super 8, ¿ya? Por eso les digo, esta tabla intermedia generalmente es una tabla un poco difícil de leer, porque simplemente guarda valores, casi siempre guarda puros valores. Pero esta tabla es súper útil porque nos permite desarmar esas relaciones n a n que nosotros no podemos transformar a una base de datos, ¿ya? Entonces ahora, cuando tenemos puras relaciones 1 a 1 o 1 a n, ahora tenemos un modelo que podemos llevar a la base de datos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creamos nuestro modelo físico, tomamos el modelo relacional y le aplicamos las formas normales, ¿ya? Le aplicamos las 3 formas normales. Lo primero que hacemos es desarmar todas las relaciones n a n, las desarmamos agregando una tabla intermedia. Y luego nos fijamos de que todos los datos que están en las tablas cumplen con estas 3 formas normales, permitiendo así que cada tabla tenga datos propios, cada tabla tenga sus propias entidades, perdón, cada entidad tenga sus propios valores, ¿ya? Y que estén separados de manera atómica, es decir, que todos los datos que están en una tabla pertenezcan a esa tabla y no a otra, ¿ya? Como por ejemplo pasaba con el auto. No colocar datos del auto dentro de la persona, porque yo puedo separarlos, eso, dentro de una entidad distinta, ¿ya? Ahí van a ver algunos detalles, porque por ejemplo, generalmente el, la dirección es un dato que lo colocamos como dentro de la persona, pero en este caso se pide que una persona tenga varias direcciones. Entonces, como puede tener muchas direcciones, nosotros no podemos generar este error de aquí, colocar dirección 1, 2, 3, 4. Entonces, automáticamente yo tengo que saber que eso, tengo que traspasarlo para acá como una entidad nueva. Entonces, ahora tendría que ser una entidad de dirección.
Y acá tengo que tener entonces el trabajador o el cliente, la persona que sea, y por otro lado, la tabla de direcciones, ¿ya? Entonces, finalmente, el modelo físico es un modelo que se ve igual al modelo relacional, con la diferencia de que se han aplicado las reglas de normalización o las formas normales. Y al aplicar las formas normales, generalmente vamos a ir agregando muchas más tablas. Primero, porque todas las relaciones n a n se van a desarmar y se les va a agregar una nueva tabla. Y además ocurre que de repente uno empieza a notar que hay tablas en las cuales podría sacar datos y crearlas como una entidad distinta, ¿ya? Y eso finalmente entonces genera el modelo final, el modelo que uno va a pasar directamente a la base de datos, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que expliqué hoy día? ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna duda, la verdad. Por ¿No? mi parte, No, ninguna. profe. No, ¿Clarito? Perfecto. todo claro. Chiquillos, entonces yo los voy a dejar ahora para que sigan trabajando en su avance. Voy a subir el avance de siempre, voy a guardar el video y lo voy a registrar como siempre en el archivito y lo voy a poner en YouTube. ¿Ya, chicos? Profe, una consulta. Dígame. ¿Hasta cuándo es el plazo de la entrega del trabajo? Ahora lo tengo que definir porque recién hoy día me llegó el calendario del semestre. Vamos a estar terminando casi las últimas semanas de julio, ¿ya? Así que como tengo recién el calendario, ahora recién puedo empezar a planificar las fechas para poder terminar esto. O sea, julio termina el semestre. Claro, exactamente. Ya, Entonces yo estupendo. diría que en unas 2 semanas más a lo mejor tendría que estar listo esto. Ya, Ujú. gracias, profe. Ya, chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y los voy a dejar trabajando para que sigan con sus avances y cualquier duda